a la Feria de Educación del Condado de West Contra Costa. Estamos emocionados de que nos acompañen. Vamos a hablar de las diferencias entre la educación de doble inmersión y una educación en inglés. Vamos a tener 75 minutos para hablar de este tema y también vamos a tener tiempo para aceptar preguntas. Disculpen, no me presenté al principio, soy Stephanie Hernández Jarvis. Tengo el placer y la oportunidad de estar aquí como moderadora. Soy maestra del distrito. Me gustaría presentar a los panelistas. Si pueden tomar 30 segundos para presentarse, decir quiénes son y después continuaremos con las preguntas. Mi nombre es Cristi Rosiglio, soy la directora de rendimiento de los aprendices de inglés y alfabetización en el distrito de West Contra Costa. Yo trabajo con varios administradores y maestros para mejorar los resultados de los estudiantes aprendices de inglés y también trabajamos en el currículo y la instrucción y estoy contenta de estar aquí. Gracias, Cristi. Soy Mary Ann LaFosse. Soy subdirectora de Coronado y de Dover. También soy especialista de instrucción. Estoy muy contenta de estar en esta feria con ustedes. Muchas gracias, Marianne. Hola, soy Emily Hill. Soy coordinadora de la alfabetización de primaria. He estado trabajando en el distrito por 1 año y medio y estoy disfrutando mucho de mi trabajo y estoy contenta de estar aquí. Muchas gracias, Emily. Buenas tardes. Soy la señora Heidari, soy directora de la escuela Grant. He sido educadora en el distrito de West Contra Costa por los últimos 28 años. Es un honor para mí participar en este panel y trabajar con educadores que están apasionados por ayudar a los aprendices de inglés y por apoyar la educación bilingüe. Muchas gracias. Gracias, señora Heidari. Hola, mi nombre es Ruby González. Yo he estado trabajando en el distrito por casi 30 años. He sido empleada clasificada, empleada certificada y administradora. Actualmente soy subdirectora de la escuela Downer y también como parte de mi posición soy especialista de instrucción y yo trabajo para empoderar a los estudiantes y me complace trabajar con los niños y la comunidad en este distrito. Muchas gracias, Ruby. Hola, mi nombre es Saulo Orozco. Yo fui estudiante de este distrito, he sido maestro y administrador de este distrito. Actualmente soy especialista de instrucción para aprendices de inglés y literatura y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias, Saúl. Mi nombre es Eric Peterson, soy el director de la Escuela de Mandarín del Condado de Contra Costa. Nosotros somos una escuela de kindergarten a octavo grado de inmersión en mandarín para que los alumnos puedan ser bilingües en mandarín y en inglés. También somos candidatos para hacer una escuela de bachillerato. Muchas gracias. Me parece que ya son todos los panelistas. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Vamos a empezar con las preguntas. Y si ustedes quieren ver la biografía completa de los panelistas, pueden ir a la aplicación de Juba. Ahora vamos a empezar a hablar con los panelistas. Vamos a empezar con las preguntas. Tenemos algunas preguntas preparadas y después de esas preguntas podemos aceptar preguntas de la audiencia. Parece ser que tenemos una pregunta sobre dónde pueden encontrar la encuesta. Vamos a poner esa información en el chat. Tenemos algunas preguntas y les voy a pedir a algunos de ustedes que respondan ciertas preguntas y vamos a tratar de obtener la mayor información que podamos para nuestras familias. Vamos a empezar con la primera pregunta.
¿Cómo impacta la participación en el programa de doble inmersión? ¿Cómo impacta esto el dominio del inglés en los estudiantes? In a dual language Cuando un estudiante participa en un programa de doble inmersión, podría ser que tomen un poquito más de tiempo para aprender el idioma inglés y la instrucción en inglés se va incrementando año con año y en 5 años ellos deberían ser fluentes en inglés. Entonces, al principio podríamos pensar que los niños no están aprendiendo inglés muy rápido, pero eso va a tomar un poco más de tiempo y sí lo van a llegar a dominar. Gracias. ¿Alguien más le gustaría agregar algo en cuanto a lo que vemos en los estudiantes en cuanto a la transición de primaria a escuela intermedia? Yo puedo agregar que siendo aprendiz de inglés y siendo maestra bilingüe, es muy empoderador poder entender cómo se siente uno cuando llega a un país y no habla el idioma. Y mi primer año como maestra, yo, yo vi que los niños que están en un programa de doble inmersión sí tardan un poquito más en aprender inglés, pero les puedo decir que el hecho de tener dos idiomas es algo que le va a ayudar a su niño a rendir mejor. Su cerebro se va a desarrollar de una mejor manera y mis estudiantes desde la primera vez que tomaron sus exámenes estatales, ellos mostraron grandes habilidades en las materias. Eso demuestra que ser bilingüe les ayuda no solamente en la primaria, sino por el resto de su vida. Y pienso que es un deber de que nuestros niños aprendan otro idioma. Muchas gracias por esa reflexión en relación a las experiencias que tuvo como educadora y como aprendiz de inglés. Gracias. ¿Alguien más quisiera agregar am, qué pasa en el nivel de preparatoria, por ejemplo? ¿Qué pasa con los estudiantes que siguieron el camino de doble inmersión? Para mí, el dominio del inglés y el rigor que tienen las clases de doble inmersión y el punto es que no solamente queremos que sean bilingües, sino que ellos dominen las materias y que dominen el inglés completamente, al igual que el otro idioma, ya sea español, mandarín o cualquier idioma que estemos enseñando. Cuando ellos aprenden dos idiomas, eso ayuda a desarrollar su cerebro y les ayuda a hacer conexiones en diferentes materias y esa es una gran ventaja de tener dos idiomas. Voy a agregar que yo tengo hijos trilingües. Yo soy de Irán, entonces yo quería enseñar a mis niños el idioma farsi. Ellos empezaron a hablar en farsi y en público hablábamos en inglés. Y desafortunadamente en este distrito tener un segundo idioma se ve como una desventaja en lugar de como una ventaja. Entonces, a mis niños me los pusieron en clases de ELD y los veían como que tenían una desventaja por ser bilingües. Sin embargo, cuando llegaron al séptimo grado, los dos tomaron español y continuaron con el nivel de instrucción en español y aprendieron español y eso les ayudó a mejorar su idioma farsi también. Y cuando hicieron la transición a la universidad, ellos continuaron con esa instrucción y yo les puedo decir que ahora son más fluentes en español que en farsi, pero eso les ha dado muchas ventajas, no solamente en el idioma inglés, sino también en el farsi. Y uno de mis hijos es maestro bilingüe en una de nuestras escuelas de aquí del distrito. Entonces,
ser multilingüe tiene un impacto muy positivo. Yo como aprendiz de un segundo idioma sé el poder de ser bilingüe y mis hijos hablan 3 idiomas y aunque yo nunca he sido maestra bilingüe, yo siempre abogo por el bilingüismo Status as a principal. porque ahora como directora sé cuál es la importancia de ser multilingüe. Me gustaría agregar a la conversación la importancia y el poder de aprender más de un idioma. Nuestro cerebro está conectado y está capacitado para aprender diferentes idiomas. Cuando nosotros limitamos la educación a solo un idioma, es una desventaja. Como maestra bilingüe por muchos años, como maestra del programa de transición bilingüe y del programa de doble inmersión del distrito, yo he visto cómo hay una transferencia en las habilidades y en el conocimiento del idioma español al inglés y viceversa, de inglés a español. El alfabeto es el mismo, algunos sonidos son diferentes, pero tenemos el mismo alfabeto en inglés y en español. Y también hay una gran cantidad de palabras que los estudiantes ya conocen en su idioma, que son palabras muy parecidas en el idioma inglés, y eso les ayuda a desarrollar un vocabulario más avanzado. Estoy de acuerdo en que ser bilingüe es un regalo, no una desventaja. Claro que a veces el dominio del idioma inglés se retrasa un poquito, pero necesitamos entender que es un proceso. Y yo soy una mamá orgullosa de un estudiante que ha estado en el programa bilingüe de Washington y que ahora está en la escuela El Cerrito. Y yo he visto cómo este programa bilingüe le ha ayudado a ella. Thank you so much, everyone, for Muchas gracias a todos por compartir. ¿Alguien quiere agregar? Sí, la escuela de mandarín del condado. Allí hemos visto estudiantes de diferentes historiales de diferentes idiomas. Tenemos muchos estudiantes que tienen una situación similar a la de los hijos de la directora Heydari. Tenemos estudiantes trilingües porque ellos hablan inglés, hablan otro idioma en casa y en la escuela están aprendiendo mandarín. Y tenemos estos niños en Europa, en Latinoamérica, en África, que están aprendiendo 3 idiomas. ¿Por qué no hacer eso en nuestro distrito para que nuestros niños puedan ser trilingües y puedan dominar todos los idiomas, incluyendo el inglés? Gracias por agregar esa información. Y yo quiero agregar algo de mi experiencia como maestra. Pienso que hemos estado enfocándonos en el bilingüismo oral y estamos a veces perdiendo un poquito la parte de alfabetización de la literatura. Entonces, creo que es importante hablar de todas las etapas del bilingüismo, tanto en la parte oral y del habla, como en la parte de alfabetización de lectura y de escritura. Al principio, nosotros vemos que se desarrolla primero las habilidades del habla de otro idioma y empiezan a comunicarse. Y después vienen las habilidades de lectura y escritura. Gracias a todos por responder esta pregunta. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las opciones para continuar en el programa de doble inmersión en la escuela intermedia y preparatoria? help to guide the answers to this question. Currently at Korematsu Middle School, Actualmente en la escuela Korematsu tenemos un programa de doble inmersión y clases de inglés y clases bilingües en el programa de estudios sociales. Ha habido cambios para el programa escolar de 2020, 2021 y 2021-2022. Nosotros tenemos maestros de doble inmersión en Korematsu que enseñan historia, ciencia y matemáticas en doble inmersión. Además,
Como mencionó el director Peterson, la escuela de mandarín está ampliando el programa de doble inmersión y la escuela Stewart también está ampliando el programa de doble inmersión. Please go ahead. Sorry. The next an item that Christy was mentioning in terms of Algo que mencionó Christy en cuanto a las opciones en el nivel de secundaria. Yo fui maestro de historia y como maestro bilingüe yo tenía conexiones con el programa de doble inmersión y con la visión del programa. Y es importante tener esa visión establecida para poder saber qué es lo que estamos ofreciendo en las escuelas de doble inmersión como Korematsu y enseñar las materias en otro idioma. Eso hace que el programa sea muy riguroso. En, en el nivel de California se habla mucho de ser bilingüe en lo que se refiere a la lectura y la escritura, no solamente en lo que significa ser bilingüe en la parte del habla. Y los cursos y las clases que los estudiantes toman en la preparatoria, por ejemplo, si toman una clase de historia en español, eso les va a ayudar. Y ese es el tipo de clases que se están dando en la escuela Korematsu, por ejemplo, porque los estudiantes que son bilingües pueden hacer esa conexión de su idioma natal al inglés y eso les va a ayudar también cuando vayan a la universidad, porque las universidades también ahora están considerando a los estudiantes que son bilingües tanto en la parte oral como en la parte de escritura y lectura. Gracias. ¿Alguien más quiere responder a esta pregunta? I think that there was some response. I think I think Christy mentioned that Christy there are some mencionó making sure that the programs are able que to ha offer habido K through 8. cambios propuestos al programa de doble inmersión en algunas escuelas y no sé si pueden explicar un poquito más en cuanto a cómo el sello de bilingüismo en alfabetización o el sello de alfabetización bilingüe va a ser diferente ahora o cuáles son algunas de las cosas que van a cambiar en cuanto al sello de doble alfabetización o alfabetización bilingüe. El sello de doble alfabetización es un proceso para reconocer que los estudiantes se han convertido o se van a convertir en alumnos que dominan el inglés y otro idioma. Por ejemplo, los estudiantes pueden recibir este sello de bilingüismo a través del distrito y cuando se gradúan de la preparatoria pueden recibir este sello de doble alfabetización. Y esto es importante porque la idea de doble idioma o inmersión en un doble idioma no es algo que se inventó en este distrito. Esto es algo que se usa como una herramienta y no es solamente una clase donde van a tomar otro idioma en español o en francés o mandarín. Esto es un sistema donde los estudiantes van a aprender otro idioma de manera que ellos puedan tomar una clase de matemáticas, de historia, de ciencias completamente en otro idioma. Y este es un programa reconocido y tiene reconocimiento profesional. do you speak another language besides English? Algunas de las preguntas que le hacemos a nuestros estudiantes cuando se gradúan de la preparatoria es si ellos hablan otro idioma aparte del inglés. Y a veces las universidades preguntan eso, los empleadores preguntan eso. En este mundo competitivo, el bilingüismo es muy importante. Gracias por compartir y gracias por hablar de la visión y del hecho de que queremos asegurarnos que los niños que empiezan el programa de doble inmersión puedan continuar en la secundaria y en la preparatoria con este programa. Y pueden
los estudiantes que no hablan español matricularse en el programa de inmersión de español y lo mismo para el programa de mandarín. Si un estudiante no habla mandarín en casa, ¿puede matricularse en el programa de mandarín? En las escuelas de doble inmersión, sí, tenemos ahorita el programa de doble inmersión en Stone, Downer y Washington y también en la escuela de mandarín. Los estudiantes que no hablan español se pueden matricular en un programa de doble inmersión en español, pero hay un programa que se enfoca específicamente en los estudiantes que hablan inglés solamente. Tenemos esos programas en Grant y en otras escuelas. Existe el programa de doble inmersión de una vía y el programa de doble inmersión de 2 vías. Entonces, la instrucción es un poquito diferente y los alumnos que están aprendiendo inglés pueden aprender inglés a través del apoyo de otro idioma. Este es el programa de doble inmersión de 2 vías. Para agregar a eso, la escuela de mandarín tiene diferentes programas de doble inmersión. Como mencionó Christy, nuestro programa en la escuela de mandarín es de una vía. Eso significa que no es necesario saber mandarín anteriormente para poder matricularse en nuestra escuela. La mayoría de los estudiantes no son proficientes en mandarín en nuestra escuela y no esperamos, por ejemplo, que los papás puedan ayudar a sus hijos con las tareas en mandarín o aún en inglés. Nosotros proporcionamos apoyo para las familias para que todos los estudiantes puedan aprender mandarín. Great. Thank you so much for adding that. Gracias por agregar esa información y quiero decir que animamos a los estudiantes que no hablan español que se matriculen en programas de doble inmersión. Tenemos la mayoría de estudiantes en este distrito y en nuestros programas que son latinos, pero animamos a las familias que hablan otros idiomas a que se matriculen en estos programas de doble inmersión. Tenemos familias de El Cerrito que vienen a nuestra escuela porque quieren participar en el programa de doble inmersión. Y sí, el aprendizaje y el dominio del idioma inglés es más lento, pero es un proceso que va a tomar tiempo, pero sí lo van a lograr. Yo sé que algunos estudiantes les hablamos en español y ellos contestan en inglés porque entienden, ellos empiezan a entender primero el otro idioma y después lo empiezan a hablar y podemos ver que están aprendiendo. A veces los papás aprenden también un segundo idioma, como en el caso de una familia, de una mamá que aprendió español a través de este programa y se convirtió en maestra bilingüe de nuestro distrito. Me gustaría agregar que es muy importante para los alumnos que no hablan español o mandarín, que empiecen en un programa de doble inmersión a temprana edad. Y la registración ahorita está abierta para kindergarten. Y si empiezan en kindergarten o en primer grado, eso es lo ideal, porque es difícil para los estudiantes que no hablan el idioma empezar del segundo grado en adelante a aprender otro idioma. Esa no es la mejor situación para que un estudiante entre a un programa de doble inmersión, porque imagínense, el resto de los estudiantes ya han recibido 1 o 2 años o más de instrucción en el otro idioma. Entonces, lo ideal es que empiecen desde kindergarten si van a estar en un programa de doble inmersión. Muchas gracias por agregar eso. Gracias a todos por contestar esta pregunta. Y me gustaría agregar que en los salones de clase siempre tratamos de tener un balance de los idiomas y tenemos estudiantes que ya hablan el idioma que se está aprendiendo como inglés o español y tenemos estudiantes que hablan inglés
y que van a enseñar a los niños que todavía no hablan inglés a aprender el idioma. Entonces, tiene que haber un balance en estos grupos para que nuestros niños puedan aprender los dos idiomas en este ambiente. ¿Alguien más quisiera agregar algo antes de continuar con la siguiente pregunta? Y gracias a Marianne por enfatizar enfatizar la importancia de que nuestros niños empiecen temprano en estos programas de doble inmersión. Vamos a continuar con la siguiente pregunta que es muy importante. ¿Cuál es la diferencia de ser bilingüe y de ser bilingüe en alfabetización? Si alguien nos puede explicar la diferencia de ser bilingüe y ser bilingüe en doble alfabetización. Si tú tienes el sello de doble alfabetización, puedes leer y escribir y hablar en otro idioma. Si tú solo hablas otro idioma, eres bilingüe, pero no necesariamente bilingüe en alfabetización. Entonces, necesitamos poder hablar, leer y escribir el otro idioma para ser considerados bilingües y con doble alfabetización. Gracias, Ruby, por explicar esa diferencia. ¿Alguien más le gustaría agregar? Sí, pienso que aprender un idioma solamente por aprenderlo no va a expandir los horizontes en cuanto al dominio. Pienso que debemos aprender también sobre la cultura del idioma que estamos aprendiendo. Eso nos va a permitir pensar y sentir y experimentar la vida de la manera que lo haría una persona nativa de ese idioma que estamos aprendiendo. Cuando hablamos del bilingüismo y de la doble alfabetización, nosotros queremos que nuestros estudiantes tengan esa experiencia, que ellos aprendan sobre la cultura, que sepan cómo sería vivir en un país donde se habla ese idioma que ellos están aprendiendo. El historial cultural es muy importante porque si no nos sumergimos en esa cultura, nosotros no vamos a poder aprender el idioma de la manera que una persona nativa lo aprende. Y puedo hablar sobre mi propia experiencia. Yo inmigré a los Estados Unidos, yo estaba en el sexto grado y el modelo que aprendí no nos enseñaba sobre la cultura del idioma que yo estaba aprendiendo. Y eso me motivó a ser educadora. Entonces, por eso yo siempre enfatizo que hay que aprender sobre la cultura. Cuando yo me sumergí en la cultura americana, me convertí más proficiente en el idioma inglés. Entonces, el idioma farsi también se desarrolló más cuando yo aprendí más de mi propia cultura. De esa manera puedo decir que yo realmente soy bilingüe y bicultural, porque puedo entender la cultura y el idioma que aprendí. Y por eso pienso que cuando alguien aprende un idioma, también es importante aprender sobre la cultura. Y espero que todos nuestros programas tengan esa integración de la cultura, del idioma que estamos aprendiendo. Quiero agregar un poco más a lo que dijo la directora Heydari. En la escuela de mandarín de West County, la base es que nuestros estudiantes van a hablar, leer y escribir en mandarín. Le enseñamos los mismos estándares para aprender a leer y a escribir a nuestros estudiantes que están aprendiendo mandarín, al igual que a los estudiantes que están aprendiendo solo inglés. Entonces, los estándares en inglés y los estándares en mandarín son los mismos. Y es maravilloso ver cómo los papás que no hablan mandarín están viendo a sus niños aprender a escribir en inglés y en mandarín a la vez.
pero como en todos los programas de doble inmersión, cuando los niños están en kindergarten, nos enfocamos en las habilidades de comprensión auditiva y comprensión oral, porque eso es lo que les va a dar la base para poder aprender a escribir y a leer en el futuro. Gracias. Quiero agregar que los pilares de la educación de doble inmersión son, número uno, ser bilingüe y tener doble alfabetización. Número dos, tener dominio académico en todas las materias. Y tres, es, como dijo la señora Bernes, ser dominante de la cultura del idioma que estamos hablando. Esa es la base de nuestros programas. Y la parte cultural es muy importante porque no solamente refuerza la identidad de los hablantes nativos de este idioma, sino que también establece esa conexión para entender mejor la cultura y el lenguaje que estamos aprendiendo. Pienso que esto es algo muy necesario en este tiempo que estamos viviendo ahorita y por eso es tan importante ser bilingüe y tener una doble alfabetización en este distrito. Gracias a todos por hablar sobre la diferencia de ser bilingüe y de tener una doble alfabetización. Ustedes tocaron muchos puntos importantes que quiero enfatizar en cuanto a ser bilingüe y tener doble alfabetización. Pienso que todos ustedes mencionaron exactamente el punto que queremos escuchar. Estamos hablando en estos momentos de un tiempo donde es muy importante la cultura y sabemos que hay diferentes culturas que hablan español, diferentes culturas que hablan mandarín y cuando entendemos esas culturas nos sentimos más cómodos hablando su idioma. Creo que es muy importante que las familias sientan que sus hijos están aprendiendo en un ambiente donde no se espera que hablen el idioma perfectamente, sino que entiendan el idioma, entiendan la cultura y sean multilingües y puedan leer y puedan escribir en otro idioma y puedan viajar a ese país y hablar el idioma que aprendieron y comunicarse en ese idioma que han aprendido. Y no es un programa que se aprende en 2 años, este es un programa a largo plazo y queremos asegurarnos que las familias tengan el apoyo a través de este proceso para que puedan permanecer en el programa. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo afecta la designación de aprendiz de inglés el progreso en el futuro de mi estudiante? ¿Cómo esta designación de aprendiz de inglés va a afectar el futuro del progreso de mi hijo? Lo que significa es que su hijo o hija va a recibir apoyo en el desarrollo del idioma inglés. Este es un programa integrado en el día escolar donde ellos aprenden específicamente cómo desarrollar el idioma inglés. Y la meta a largo plazo es que se reclasifiquen y que salgan del programa de aprendices de inglés. Y si eso no sucede, algo que les puede afectar es que ellos tienen que continuar con la clase de desarrollo del idioma inglés en la escuela preparatoria y también en la escuela intermedia, y esto limita sus oportunidades de poder tomar clases electivas. Por eso ahorita estamos enfocados en apoyar a los aprendices de inglés para asegurarnos de que los maestros reciban el apoyo y desarrollen las habilidades necesarias para enseñar el ELD, para que los estudiantes se puedan reclasificar a tiempo y puedan explorar otras materias, otras clases de que son electivas y puedan tener mejores opciones. Muchas gracias por explicar eso. ¿Alguien más quiere explicar sobre el apoyo que reciben los estudiantes para que no se conviertan en aprendices de inglés a largo plazo? ¿Qué tipo de apoyo pueden esperar los padres para los estudiantes que han sido designados como aprendices de inglés?
para que puedan acelerar el proceso de reclasificación. Yo puedo hablar sobre eso. Yo sé que a nivel del distrito, nosotros queremos que los estudiantes alcancen esa meta de ser reclasificados para que tengan dominio del idioma inglés. En nuestra escuela tenemos la meta de asegurarnos que nuestros aprendices de inglés reclasifiquen para el sexto grado, para que cuando vayan a la escuela intermedia ya estén reclasificados, para que puedan estar preparados para la universidad y en lugar de tomar la clase de ELD, puedan tomar otras clases, otras opciones. Queremos que se reclasifiquen para que puedan estar preparados para la preparatoria. Y esto no es fácil de lograr. Nosotros en nuestra escuela tenemos muchos estudiantes que son recién llegados. Entonces, los programas que tenemos han sido diseñados para los estudiantes que ya han estado aquí por mucho tiempo. Por eso es tan importante establecer programas especializados para nuestros niños recién llegados, para que ellos tengan el apoyo que necesitan. Y para eso necesitamos usar los fondos de LCAP y de título uno y otros títulos para usar esos fondos para poder tener grupos pequeños de instrucción para que los estudiantes puedan tener esa instrucción bilingüe que necesitan. Y también proporcionamos apoyo a los estudiantes y les damos recursos de ELD durante el día para enfatizar los diferentes niveles de desarrollo del idioma inglés y también les damos opciones para desarrollar su lenguaje académico a los estudiantes que no necesitan ELD. Es un proceso sistemático y nosotros tenemos muchos aprendices de inglés y a veces los estudiantes se pierden en el camino, pero nosotros hacemos todo lo posible por nuestros estudiantes, ya sean afroamericanos, ya sean de habla hispana, ya sea que hablan árabe. Nosotros tratamos de apoyar a todos nuestros estudiantes y algunos estudiantes se van a ir del sexto grado y no van a poder reclasificar, pero mientras hacen esa transición, es importante tener mucha comunicación con los consejeros y con los administradores porque estos estudiantes maravillosos que les estamos enviando tienen necesidades específicas y los consejeros necesitan saber cuáles son esas necesidades. Por ejemplo, en Dijon, nosotros hemos apoyado a nuestros estudiantes porque en Dijon no tienen un programa de doble inmersión. Sin embargo, nuestros aprendices de inglés han sido exitosos en, en esa escuela porque continuamente nosotros estamos trabajando para apoyarlos con su primer idioma, que muchas de las veces es español. Y nosotros queremos expander el programa de doble inmersión. Por ejemplo, este año ya lo tenemos en el cuarto grado y la meta es ofrecer preescolar o kindergarten de transición en un programa de doble inmersión para que nuestros niños empiecen a tener esas herramientas desde una edad temprana, para que tengan todo el apoyo que necesitan, no solo para reclasificarse, sino para ser proficientes en los dos idiomas. En la escuela de mandarín, nuestro modelo es un poquito diferente. Primero, 25% de los estudiantes hablan español en casa, 30% am, se identifican como latinos y 30% se identifican como asiáticos y tenemos estudiantes que son afroamericanos y diferentes etnicidades. 20% de nuestros estudiantes hablan chino mandarín en casa y 10% hablan otro idioma en casa, aparte del inglés.
A veces hablan portugués, nepalí, y nosotros celebramos eso, lo vemos como algo que es una fortaleza, porque nuestros estudiantes aprenden el mandarín por mediodía y aprenden inglés durante la otra mitad del día. Y los estudiantes aprenden a través de maestros que son expertos en mandarín y los maestros que enseñan inglés son expertos en el idioma inglés. Entonces, los aprendices de inglés obtienen un tiempo adicional durante el día para esa instrucción que necesitan para desarrollar el idioma inglés. Nosotros proporcionamos diferentes tipos de apoyo. En kindergarten trabajamos con organizaciones de diferentes universidades para proporcionar ese apoyo extra para los maestros y los estudiantes de kindergarten. Thank you so much. Gracias. Responses, please, yes. And if we can Sí, Yes. adelante. Me gustaría agregar para responder a la pregunta de cómo se pueden apoyar los aprendices de inglés en casa. No importa qué idioma hable el niño en casa, lo que es importante es tener interacciones significativas en casa entre los niños y los papás. Y lo que eso significa es que muchas veces las conversaciones son solo para dar instrucciones, haz esto, haz aquello, y es una conversación de un vocabulario limitado entre el papá y el hijo. Pienso que es muy importante tener conversaciones donde hacemos conexiones, donde escuchamos a lo que está diciendo el niño, donde contestamos sus preguntas, sus curiosidades, donde leemos libros juntos en casa. Si los papás no pueden leer, hay maneras de escuchar libros pregrabados, escucharlos juntos con nuestros hijos. Hablar sobre los dibujos del libro. Es importante, es importante poder apoyar a nuestros hijos, aprendices de inglés en casa, y eso lo podemos hacer a través de conversaciones significativas en casa. Gracias por agregar, Ruby. Esto se relaciona con lo que todos han compartido. En la escuela Downer nosotros tenemos un sistema muy proactivo para apoyar a los estudiantes con su segundo idioma. Una, algo que hacemos es que nosotros tenemos maestros maravillosos desde kindergarten hasta cuarto grado y apoyamos el programa de doble inmersión. Tenemos maestros extraordinarios que tienen una pasión por enseñar a nuestros niños. Dos de ellos son ex administradores. Y algo más que implementamos es que usamos la comunicación con los administradores. La semana pasada tuvimos una reunión para ver cómo podemos apoyar, cómo podemos seguir empoderando a nuestros niños para que se reclasifiquen al llegar al sexto grado, qué estrategias podemos utilizar para apoyarlos y si no se reclasifican, cómo los podemos seguir apoyando cuando van a la escuela intermedia. También una de las cosas que hacemos es, por ejemplo, el año pasado presentamos clases para los papás para que aprendan sobre el LPAC y hemos hecho esto cada año. El año pasado, como les digo, esto fue de una manera muy intencional, porque queríamos entrenar a los papás sobre qué es el LPAC. Les dijimos a los papás que tomaran la práctica del examen, porque hay un examen de práctica, y los papás se sentían muy nerviosos cuando estaban tomando el examen y se equivocaban en las respuestas. Y fue maravilloso ver esa experiencia. Tuvimos que poner sillas afuera del salón porque los papás querían tomar el examen para aprender más sobre este examen que toman nuestros niños aprendices de inglés. Sabemos que los maestros son los
padres son los primeros maestros en el hogar y cuando los papás saben cómo apoyar a los niños, eso les ayuda y es maravilloso ver cómo los papás se interesan por aprender para ayudar a sus hijos y Take it, they were los papás estaban tan emocionados al tomar este examen, los niños querían tomar el examen de práctica, así es de que es maravilloso ver cómo estos sistemas que tenemos ayudan a los papás y cómo apoyamos a los estudiantes. También los miércoles por la noche, el director Reed y yo estamos haciendo lectura en voz alta. A veces leemos el mismo libro juntos y también a veces tenemos un lector de misterio que invitamos a leer esos libros. A veces la lectura es en inglés, a veces es bilingüe y esa es otra manera simple como podemos llegar a los hogares de nuestros niños para apoyarlos en el desarrollo del idioma. Two cents in terms of the specific question also in regards to secondary. También en cuanto a la pregunta que hubo sobre la enseñanza secundaria, eso depende. La pregunta de cómo va a impactar la designación de aprendiz de inglés el progreso, eso puede ser algo bueno. La designación de aprendiz de inglés quiere decir que los estudiantes necesitan apoyo y van a recibir ese apoyo adicional que necesitan, que ellos van a tener esa ayuda extra que necesitan. Ahora, otro papá puede decir, yo estoy en otro distrito o vengo de otro distrito, tengo un estudiante en la preparatoria, mi hijo es un aprendiz de inglés. ¿Qué significa eso? Eso, eso puede significar que el aprendiz de inglés necesita apoyo, pero también puede significar que no hubo el apoyo necesario anteriormente en la primaria y en la escuela intermedia para que mi hijo se reclasificara y ahora estoy en la preparatoria con un estudiante que aún es aprendiz de inglés. Entonces, ¿cómo podemos apoyar de mejor manera a nuestros estudiantes? ¿Cómo podemos comunicarnos de mejor manera con nuestros padres y estudiantes para avanzar ese proceso de reclasificación? Muchas gracias a todos por sus perspectivas y por darnos una visión clara de qué tipo de apoyo reciben nuestros estudiantes aprendices de inglés. Gracias. Si podemos continuar con la siguiente pregunta, sé que tenemos algunas preguntas de la audiencia. Las últimas dos preguntas, la siguiente es, ¿cuáles son los beneficios a largo plazo de las clases de doble inmersión? ¿Y hay algo negativo sobre esta opción? Si nos pueden los administradores responder esa pregunta de los beneficios y las partes negativas. Yo diría que uno de los beneficios es que para los estudiantes que se quedan en el programa, hemos visto que si los estudiantes se quedan en el programa hasta quinto grado o hasta la escuela intermedia, entonces ellos obtienen el mayor beneficio. Es cierto que no siempre vemos este beneficio inmediatamente, pero cuando un estudiante está aprendiendo dos idiomas, a veces el progreso de inglés va a ser más lento, pero las investigaciones demuestran que si los estudiantes se quedan en el programa, ellos se van a poner al corriente en inglés y aún van a superar a los niños que están aprendiendo solamente inglés. Porque cuando aprendemos dos idiomas, se desarrollan las habilidades en el cerebro para aprender no solo otro idioma, sino aprender en todas las materias que nos enseñan. Y los estudiantes desarrollan habilidades cognitivas. Y no se me ocurre ninguna cosa negativa de los programas bilingües o de doble inmersión. Ah,
los estudiantes obtienen solo beneficios en lo que yo he visto. Hay situaciones especiales e inusuales cuando los maestros pueden recomendar que los estudiantes se queden en una clase de inglés solamente, pero la mayoría de nuestros niños, aun cuando tienen necesidades especiales del lenguaje, y necesitan terapia de lenguaje, ellos pueden aprender otro idioma, aun cuando tengan una discapacidad del lenguaje. Cada niño es especial, cada niño tiene diferentes necesidades, pero en general yo les digo, si ustedes quieren preparar a sus hijos para el futuro, la educación bilingüe es esencial para su éxito. Gracias. Muchas gracias por esa información. And I think we have covered a lot about the benefits and some of the challenges as well as the Hemos hablado de los beneficios, de algunos de los retos del programa de doble inmersión, así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿cómo le impacta a un estudiante si empiezan en el programa de doble inmersión y luego se transfieren a una clase de solo inglés? If a student is in that situation Si where un estudiante está en una situación donde empiezan en doble inmersión y luego se transfieren a inglés solamente en segundo, tercero o cuarto grado, ellos no van a recibir los beneficios de un programa bilingüe. Y cuando ellos salen del programa muy temprano, no van a llegar a ser bilingües ni van a tener una doble alfabetización. Ellos todavía reciben el beneficio de haber recibido instrucción en su idioma natal durante kinder y primero. Eso siempre les va a ayudar. Pero si cambian a instrucción de solo inglés, ellos no van a poder llegar a ser completamente bilingües, pero todavía van a recibir un beneficio de haber empezado a aprender su idioma natal. Es muy importante que los padres entiendan y que la escuela les diga que cuando entran a un programa de doble inmersión es un compromiso a largo plazo. No es un programa que ustedes pueden decir, ay, sí, yo quiero que mi hijo sea bilingüe y lo voy a mandar a la escuela y ahí va a aprender todo. Nosotros tenemos que tener paciencia. Tenemos que saber que no va a suceder de la noche a la mañana, que esto es un proceso que toma años, desde kindergarten, como mencionó la señora Lafoz, nosotros tenemos que empezar en kindergarten si queremos tener esa base y si queremos tener ese bilingüismo bien establecido a través de los años. Es muy importante que los papás entiendan que va a ser difícil al principio ver que los niños no están aprendiendo inglés, pero tenemos que tener paciencia porque con el tiempo ellos van a abrir puertas de grandes oportunidades. Como se mencionó antes, ellos van a tener la habilidad de aprender otro idioma y van a poder entender los conceptos de manera más rápida. Quizá puedan aprender italiano, portugués, entender francés, incluso gracias a que aprendieron un español fluente en la escuela. Pero nuevamente, esto es un gran beneficio que requiere tiempo, que requiere paciencia para llegar a dominar el idioma. Quiero mencionar nuevamente que es un compromiso a largo plazo, sin embargo, debemos recordar que los padres como socios necesitan nuestro apoyo. Y en una sociedad donde estamos siempre compitiendo entre los estudiantes, los papás a veces comparan a sus niños con otros niños y es muy importante que usemos todos los métodos para informar a las familias, para informar a nuestro personal
y los padres como socios de nosotros necesitamos participar activamente, no solamente ir al cafecito con los maestros, no, debemos proporcionarles la oportunidad de participar activamente. Muchos de los padres de mi escuela no hablan inglés, así es de que yo les ofrecí clases para aprender inglés en nuestra escuela, para que los niños vean que sus papás también están aprendiendo inglés. Y gracias a esa clase para aprender inglés en nuestra escuela, tenemos un comité muy sólido, el comité para aprendices de inglés, porque los papás del comité ILAC y los papás de los comités afroamericanos y los papás del comité de educación especial están muy involucrados y ellos están recibiendo la información que necesitan para poder apoyar a sus estudiantes. Porque si nosotros reflejamos sobre qué está sucediendo con nuestros programas y consideramos a los padres como socios en la educación, nuestros programas se convierten más sólidos y más fuertes, porque los niños también ven a sus papás aprendiendo y ven que sus papás participan y eso es algo que yo he visto que sirve como un gran apoyo para los programas y les ayuda a los papás a mantenerse informados sobre lo que está pasando en nuestros programas. Muchas gracias por compartir y por sus respuestas. Han hecho un excelente trabajo en responder estas preguntas. Ahora tenemos algunas preguntas que escribieron en el chat. Tenemos preguntas de la audiencia. Si pueden levantar su mano para poder hacer su pregunta. Si quieren que alguien en específico les conteste su pregunta, por favor menciónenlo. Pueden poner también sus preguntas en el chat. Vamos a empezar con una pregunta de Úrsula Rodríguez. Ella dijo que si pueden hablar sobre la educación especial. ¿Cómo trabajan juntos el programa de doble inmersión y el programa de educación especial? Si los administradores nos pueden hablar un poquito sobre la perspectiva de educación especial y los programas de doble inmersión. Yo tengo 3 salones de clase que ofrecen clases de educación especial y durante la intervención y la colaboración con los maestros, ellos tienen la oportunidad de participar con los programas de doble inmersión. Nosotros también tenemos un programa donde los estudiantes pueden participar en el programa de educación general y tienen un plan individualizado de educación. Nosotros apoyamos a las familias no solamente en las metas del IEP, pero también en las metas del idioma que tienen los niños. Cuando nosotros como equipo nos reunimos para una reunión de IEP, nosotros consideramos las necesidades y los deseos de las familias. Por ejemplo, si tenemos una familia bilingüe, nosotros siempre nos aseguramos de que les proporcionemos apoyo en el idioma primario que ellos tienen. Y espero que haya clarificado la pregunta, porque nosotros creemos que los estudiantes deben retener su idioma y queremos apoyar a las familias tanto como podamos y queremos apoyar a nuestros estudiantes. Si ellos se les saca de sus clases para ir a una clase especial, nosotros les damos el apoyo, por ejemplo, el apoyo de lenguaje, a veces se los damos en español y también a la terapia ocupacional se las damos en español a los estudiantes para que la aprovechen al máximo. En nuestra escuela, nosotros somos una escuela de educación general y uno de nuestros principios en la comunidad es tener un ambiente equitativo e inclusivo.
y nuestros estudiantes que tienen necesidades especiales y que están en clases de educación especial, que tienen un plan 504 o cualquier necesidad especial, nosotros, si ellos tienen un plan individualizado de educación conocido como IEP, y si ellos quieren participar en el programa general de educación, está bien. Tenemos niños autistas, niños con discapacidades del lenguaje y nosotros estamos felices de tener una comunidad que le da la bienvenida a todos nuestros niños, ya sea que tengan necesidades especiales o no. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera agregar un punto de vista más? How do you see students that have IEPs or ¿Cómo ven a special los estudiantes que tienen una IEP o que tienen educación especial y que participan en un programa de doble inmersión? Algo que quieran mencionar sobre los programas a largo plazo, el apoyo que ellos necesitan, los retos que enfrentan tanto los estudiantes como los padres, si, si nuestros niños tienen un IEP y quieren participar en un programa de doble inmersión, ¿cómo podemos ayudarlos? Los estudiantes que están en un programa de doble inmersión también pueden recibir los servicios de educación especial. El hecho de tener un IEP no limita las posibilidades de nuestros estudiantes de participar en un programa de doble inmersión. Muchas veces hay un aula separada para que los niños reciban ese apoyo adicional de educación especial. Se trabaja de diferentes maneras y uno de los retos que tenemos es que actualmente los servicios de educación especial de RSP o los estudiantes con un IEP muchas veces no tienen los maestros de doble inmersión con credenciales. Entonces, ellos necesitan ese apoyo. Y no pasa solamente en las escuelas de doble inmersión. Estamos teniendo dificultades para encontrar maestros con las certificaciones necesarias en todas las áreas. Algo para agregar es que en cuanto a la reclasificación, una de las cosas que hemos estado haciendo en mi departamento es que queremos asegurarnos de que tengamos un camino bien establecido para los estudiantes que tienen una IEP, para que sepan cuál es el camino hacia la reclasificación. Estamos colaborando con el Departamento de Educación Especial para que los estudiantes que no se pueden reclasificar debido a una discapacidad de educación especial puedan tener otras alternativas. Gracias. Ahora vamos a continuar con las preguntas de la audiencia. Tenemos 7 minutos y vamos a empezar con la pregunta de Erika. Okay, I think we have Erika here. Erika, me parece que sí está aquí, Erika. ¿Me escuchan? Sí. Primero, muy buenos días y gracias por toda la información que están dando. No sé si alguien tiene para traducir a las demás personas. Nada más quería comentarles que mi hija ha tenido la posibilidad de empezar el programa dual desde la Washington, continuar en la Coremaxum y ahora se encuentra en el Cerrito High. Varios de sus compañeros son un grupo muy unido, pero les falta maestros con otro nivel académico como matemáticas, como ciencias, como biologías. Ellos están preparados para tener un mayor vocabulario y requieren, obviamente, las clases de español son muy importantes para su formación académica, pero requerimos de clases con mayor nivel académico y de otro tipo, matemáticas, etcétera. ¿Qué se puede hacer o qué podemos hacer nosotros los papás para que tengamos ese nivel de maestros? Y yo sé que uno de los grandes problemas es que no tienen la certificación, pero qué posibilidad ahora con este
con este movimiento de la pandemia, ¿verdad? Y del Zoom, tener maestros que estén no precisamente aquí, sino que estén en otro lugar, en otro país, que nos puedan proporcionar sus conocimientos, porque nuestros hijos están deseosos de tener mayor información y de mayor nivel académico. Muchas gracias por tu pregunta, Erika. I can interpret the question. If the panelists were listening in to the Voy a interpretation, traducir la información. Si ustedes captaron la pregunta, pueden responder y si no, yo les puedo hacer la pregunta nuevamente. Lo mejor de esa pregunta es cómo y no por qué. Y por qué es importante la clase de doble inmersión. Cómo las preguntas ahora dicen, ¿cómo podemos ayudar más a los estudiantes? ¿Cómo podemos expandir este programa? ¿Y cómo vamos a hacer este trabajo en el futuro? Una de las preguntas es, ¿cómo podemos superar estas dificultades? Y la respuesta sería el compromiso, no solamente de los padres, pero también de los maestros. ¿Cómo podemos planear? ¿Cómo podemos entrenar a nuestros maestros? Todo eso hace conexión con tu pregunta, Erika. ¿Qué podemos hacer para preparar, para llenar ese vacío y conectar la educación desde kinder a octavo, de octavo a doceavo? ¿Cómo podemos hacer esa conexión? Es una muy buena pregunta y me encanta que la pregunta sea cómo, no por qué, porque el por qué lo sabemos. Lo que necesitamos saber es cómo podemos hacerlo, cómo podemos hacer que nuestro distrito traiga a esos maestros que necesitamos, si es necesario, de otros países, como se mencionó, para tener ese apoyo. Algo que yo puedo mencionar es que tenemos muy buenas asociaciones con diferentes organizaciones y ellos le están ayudando a mis maestros con el desarrollo profesional y es completamente gratis. Nuestros maestros pueden utilizar los recursos del distrito en el Fab Lab y en el Departamento de Ciencias. Trabajamos con organizaciones comunitarias, por ejemplo, los científicos que trabajan en el programa de niñas para empoderar a nuestras jovencitas, para que nuestros estudiantes puedan aprender en todas las diferentes materias. Y como profesionales, nosotros somos aprendices de por vida y estamos expandiendo nuestro conocimiento y estamos aprendiendo todos los días. Y tener estas asociaciones con las organizaciones comunitarias, especialmente en ciencias y matemáticas, que ellos están trabajando con nuestros maestros, aún en las sesiones de Zoom que tenemos ahorita, esos son grandes recursos que nosotros tenemos. Y se necesita planear estos recursos y se necesita establecer estas asociaciones y la mayoría de estos servicios son gratuitos. Entonces, tenemos que ver cómo planeamos estos servicios. Gracias por contestar la pregunta. Ahora Petronila va a hacer la siguiente pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Ok, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por todos, por estar acá y compartir con nosotros los papás. Una de las cosas que sí me gustaría sugerir como padre, soy una madre que me envuelvo mucho en la educación de mis hijos. Llevo 7 años en el distrito y una de las cosas que no he visto, de los struggles que tiene en el buen sentido es que hay una buena comunicación entre los maestros y los padres, especialmente para las reclasificaciones de ELD para los niños, sus 45 minutos. En muchas ocasiones, cuando maestros faltan, los niños pierden esa calidad de tiempo.
Y me gustaría sugerir que en un futuro puedan trabajar mejor en la comunicación, en facilitar, en facilitar cuál es la base de maestros que está calificado para que el niño se pueda reclasificar y no pueda estar esperando tanto tiempo para estar en el mismo círculo de que nunca pase de la reclasificación. Yo puedo decirlo por mi propia experiencia, no soy una madre que hablo inglés, pero afortunadamente le doy gracias a una maestra Caucasian que ella trabajó 2 años en preschool conmigo, con los vocales, su science language y todo, y pude ver la diferencia en kindergarten, que él no fue un niño aprendiz de inglés, porque pude ver el amor, la dedicación, la pasión de la maestra. Yo estuve trabajando de voluntaria con ella y pude ver el impacto que ella creó en mi escuela, que desafortunadamente ahora no lo puedo ver. Pero les sugiero a todos y quiero agradecer por su tiempo, pero que realmente tengamos esa comunicación, que no vean a los padres como enemigos, más sin embargo podemos comunicarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Would anybody like to ¿Alguien le gustaría contestar la pregunta en cuanto a cuál es la credentials of the teachers that en cuanto a cuáles son las credenciales que necesitan tener los maestros para que tengan el entrenamiento para poder reclasificar a los estudiantes en nuestro distrito? Para poder ser maestro de una escuela de West Contra Costa, los maestros necesitan tener una credencial para poder enseñar a los aprendices de inglés. Los maestros que están en el programa de doble inmersión tienen que tener una certificación adicional del idioma que están enseñando. Estos son requisitos necesarios para que los maestros puedan trabajar con los aprendices de inglés. Y actualmente todos los maestros que trabajan con los aprendices de inglés tienen sus credenciales necesarias. Gracias por responder esa pregunta. Y si no han tenido una oportunidad de responder, de que le respondan su pregunta o de hacer su pregunta, mándenle un correo electrónico a la señora Christy Rosignio. Vamos a poner su correo electrónico en el chat. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y contestar las preguntas. Agradezco la oportunidad de escuchar sus puntos de vista. Gracias.